En una ocasión un hombre llamado Zaqueo quiere conocer a Jesús porque entiende que Jesús es un hombre que hace muchos milagros, es un hombre que pasa por todas las calles y por donde él pasaba habían calles donde habían barrios, plazas, avenidas donde él pasaba y ya no se escuchaba ningún clamor de sufrimiento. Habían calles por donde ya no se volvía a escuchar ese lamento y ese sufrimiento de los enfermos, porque había pasado Jesús por esa calle, porque la sanación y la salvación habían pasado por allí. Y la fama de Jesús se fue difundiendo a tal forma de que muchas personas poderosas llegaron a querer conocer a ese hombre galileo famoso llamado Jesús. Multitudes seguían a Jesús. Y un día como esos, que uno no espera nada, llega cosas muy bonitas, sorpresas a nuestra vida. Este hombre se llamaba Zaqueo. Zaqueo era un jefe de los fariseos, era un jefe de los publicanos, que los fariseos lo odiaban, porque siendo el jefe de los publicanos era el jefe de los que recaudaban los impuestos de allí, de los judíos. Los judíos en cierta manera querían ser libres del poder romano y odiaban a todas aquellas personas que les saqueaban en cierta manera el dinero que era de ellos para pagarlo a Roma. Y Zaqueo era uno de ellos, era uno odiado por los fariseos y los judíos. Todo el que se hacía publicano para trabajar con el imperio y recaudar los impuestos y fondos para el imperio romano era odiado por los judíos, porque ellos no amaban y no aceptaban a las personas que eran ni de otros pueblos ni que servían al reino o al imperio romano. Y entonces Zaqueo quería conocer a Jesús, quería conocer a ese hombre famoso que se decían y se contaban muchas historias. Entonces, en un momento, Zaqueo sale hacia la calle y ve que viene una multitud. Muchas personas vienen y a lo lejos alcanza a ver a Jesús. Pero que él iba a pasar por allí, por donde él estaba. Y mientras Jesús se acercaba con toda la multitud, el sol estaba brillando, los pájaros estaban sonando, se escuchaba el ruido de los pasos, pero que también se escuchaban las voces de muchas personas clamando a Jesús, alabando a Jesús. Y mientras ellos iban pasando, Zaqueo, que era un hombre muy pequeño, entonces intentó mirar a Jesús y no podía verlo. Y cuando Jesús prácticamente estaba pasando por él, ya prácticamente se iba a ir, entonces él rápidamente se subió a un árbol, porque deseaba, su fe lo había llevado, había algo que le atraía de Jesús, que le hizo ir a Jesús. Entonces él se subió a un árbol y miró allí a Jesús y lo examinaba. Mientras que las personas podían ir distraídas en otras cuestiones, Zaqueo miraba a Jesús y no le quitaba la mirada, porque Jesús era un ser que atraía a las otras personas. En ese momento, Jesús aparta de todos la vista y centra su mirada en ese hombre pequeño que está subido en ese árbol. Y le dice: Zaqueo, baja del árbol, por favor, y ve a tu casa, porque hoy yo voy a ir a tu casa. Y Zaqueo, en cierta manera, que quería conocer a Jesús, y ve que Jesús le dice: mira, Zaqueo, hoy voy a ir a tu casa. Él se sorprende: ¿cómo así que Jesús, el maestro, va a venir a mí, yo que soy un pecador? Que los fariseos no me quieren, no nos quieren a nosotros los publicanos. ¿Cómo así que Jesús va a llegar a mí? Porque Jesús acepta a todas las personas. Jesús puede llegar a tu casa porque simplemente te ama, porque tú eres su hijo, y porque a pesar de que tú estés lejos de Dios, y porque a pesar de que tú seas un pecador, Jesús vino para ti para darte vida eterna.
Zaqueo se va corriendo para su casa y entonces llegan de su esposa y le dice: mi amor, alista todo porque Jesús va a venir, porque Él me dijo que iba a venir. Entonces arreglemos todas las cosas, hagamos un gran banquete, tú arregla a los niños, arregla a los huéspedes, arregla a los sirvientes, trata de que todas las personas atiendan a las personas que van a venir. Yo creo que va a venir con muchas personas, entonces atiéndelos. También manda a llamar a los publicanos, a nuestros amigos, porque finalmente Jesús va a venir a nuestra casa. Es un suceso importante, por favor, ve y hazlo. Mientras Zaqueo va corriendo de un lado a otro, trae una oveja, trae un cordero, trae todo para poder atender a Jesús, porque Jesús iba a llegar a su casa. El maestro, el gran rabí iba a llegar a su casa. Y entonces llega a su casa y Jesús le dice esas palabras tan hermosas: Zaqueo, mira. Después de que Zaqueo le dice a Jesús: mira, estoy arrepentido de todo lo que he hecho y devolveré 4 veces si a alguien he robado, lo devolveré 4 veces. Y Jesús, al ver el corazoncito de Zaqueo, le dice: Zaqueo, la salvación hoy ha llegado a tu casa. Porque a pesar de que tú estás lejos del redil de Dios, tú eres una ovejita de la casa de Israel, porque tú eres un hijo de Abraham. Porque el hijo de Abraham no es aquel que viene de descendencia pero que desecha a Jesús. El hijo de Abraham es el que recibe a Jesús, así como Abraham recibió a Jesús y recibió la promesa de Jesús. Y si tú estás lejos de Dios, Dios te dice a ti que tú eres un hijo de Dios y tú recibes la promesa de Dios que es en Cristo Jesús. La promesa de que Jesús es tu Salvador y que si tan solamente tú crees en Jesús, tú podrás ser salvo. Porque la salvación no se trata de que tú hagas algo para heredar la vida eterna, sino que simplemente Dios decidió darte la vida eterna porque te ama, porque tú eres su hijo, porque no necesitas hacer nada, sino que simplemente Dios lo hizo todo por ti. Y por eso tú necesitas venir a Jesús. Si tú estás lejos de Jesús, ven a Jesús, ven a sus pies. Porque Él te ama. Él no necesita tu dinero, Él no necesita tus propiedades. Él lo que necesita es tu corazón. Porque Él es el especialista en transformar nuestros corazones y darnos una nueva oportunidad. Paso a paso en nuestra vida vemos, y quizás yo soy muy privilegiado porque he visto a muchas personas como después de ser malas, hoy son personas buenas porque Jesús ha cambiado su corazón. Jesús es el especialista en transformar los corazones, porque esa es su especialidad. A eso es lo que más le gusta a Jesús hacer. Si tú en este momento sientes que estás lejos de Dios, que quizás tus hermanos te han abandonado, que tu familia te ha dejado, Jesús nunca, hoy tienes que entender que Jesús nunca te abandonará, que puedes ser la persona más odiada del pueblo. Jesús va a llegar a tu casa, así como Zaqueo, que era el más odiado, pero que Jesús llegó a su casa y hasta Jesús lo criticaron porque llegó a la casa de un pecador. Porque Jesús ama llegar a las casas de los pecadores, y quizás si tú te sientes pecador, Jesús va a llegar a tu casa. Cuando Jesús llegue a tu casa, recíbelo, ábrele la puerta y Él entrará y cenará con Él y Él contigo, porque Jesús te ama y porque Jesús te acepta, pero quiere transformar tu corazón. Jesús está dispuesto. Ahora tú lo estás. ¿Estás dispuesto a recibir a Jesús en tu casa? Yo quiero que tú conozcas ese Jesús de las Escrituras. No al Jesús falso que muchas personas nos pintan, sino al Jesús que dice que Él dio y vino a dar su vida para salvación de muchas personas. Dios te ama y quiere darte vida eterna. Déjale entrar a tu casa y entonces la paz del cielo será derramada sobre ti y sobre tu familia. Que el Señor te bendiga.